Yo me puse a mirar, ¿sabes? Hubo tiempo en la vida de Jesús cuando Él enseñó, hubo tiempo en la vida de Jesús cuando Él, bien dicho, actuó y hizo cosas, pero me puse a fijar, ¿qué es lo que ibas a hacer si sabías que solo te faltaban unos días para vivir? Y mi Jesús demostró lo que Él iba a hacer si le faltaban unos días. Él supo, ¿no? Él sabía que venía a este mundo a propósito para morir por tus pecados y por mis pecados. Él cuando fue a la cruz ya le dijo a los discípulos varias veces, Él iba a morir, ser sepultado, resucitado de los muertos. Inclusive le dijo a ellos que iba a ser traicionado, por eso iba a morir. Y a pesar de eso, le dijo al final, justo antes de la Santa Cena, no solamente que alguien le iba a traicionar, pero que uno de ellos le iba a traicionar. Uno de los discípulos iba a traicionarle a él. Y entonces vamos a mirar las dos cosas. El Señor Jesús, si te pones a pensar, los evangelios son muy extraños. Es una biografía muy extraña, porque como un poco más de un cuarto de los evangelios, estamos hablando de la vida de Cristo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 de ellos registran más de un cuarto de esa historia, habla de más o menos la última semana de vida de nuestro Señor Jesús y la semana después cuando fue resucitado. Entonces, si yo me iba a poner a escribir de mi vida o la suya, yo iba a concentrar en tu vida, ¿no? Pero sin embargo, hay algo muy importante de la muerte y resurrección de Cristo que no es tan importante. La muerte nuestra no va a ser tan importante. La única cosa importante es dónde vamos a ir después de que morimos. Pero la mayoría de nuestra vida es lo importante. Pero el propósito de Jesús fue tomar mi lugar y su lugar en la cruz. Entonces, la vida de Él fue muy distinta que la nuestra. Y la importancia y el propósito de su vida fue completamente distinta a la nuestra. Pero Él hizo muchas cosas interesantes. Hizo 2 cosas importantes en esa última semana. ¿Sabes qué? Alguna gente piensa que fue el domingo de Ramas. Algunos piensan, yo creo que más probable fue un sábado. Pero en esa última semana, todo el pueblo de Jerusalén recibió a Cristo. Y movían palmas y glorificaban a Dios, al Hijo de David, porque entraba Jesús a Jerusalén. Después de hacer eso, Él hizo algo muy interesante. Él purgó todo el negocio del templo. Todo lo que no adoraba a Él en el templo. Y vamos a leer de eso. Y la otra cosa que hizo es lavó los pies de los discípulos. Los 3 días en el medio estaba en el templo, en los escalones del templo, y se puso a enseñar. Y a veces enseñaba qué iba a pasar en los últimos días, y a veces enseñaba y decía que los fariseos eran engañadores, que ellos abandonaron la fe, y a veces inclusive le maldecía a ellos y inclusive vació el templo de todos sus negocios. Entonces, Él hizo 2 cosas muy distintas y muy potentes. ¿Sabes qué? Si sabías que te faltaban unos días para vivir, ¿qué es lo que ibas a hacer para el Señor? ¿Te pondrías a lavar los pies de alguien otro? Eso es lo que mi Señor os hizo. Ibas a dedicar y odiar todos los engaños y abrazar a la verdad. Eso es lo que mi Señor hizo. Hay personas que creen que todo viene de Dios, y todo lo que se habla de Dios es bueno, pero vemos que el Señor Jesús fue al templo y enseñó y dijo, lo que están enseñando y viviendo los fariseos no es correcto, no es bueno. Y vamos a mirar un poco de eso. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Vamos a mirar a lo que algunos creían sobre la Biblia, el Evangelio. Marcos 11, versículo 15. Yo voy a leer ahora. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamado casa de oración para todas las naciones,
mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque lo tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Realmente el primer hecho importante de esa semana, y vamos a mirar el último hecho que hizo antes que tomó la Santa Cena con sus discípulos. Juan 13 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba, se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabían quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Por qué ejemplo os he dado? Para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No ha habido de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe el que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Interesante. Cuando decimos que Dios es amor, muchas veces los que vienen a esta iglesia lo han oído antes, no es porque sos amable ni porque somos amables, es porque Dios es amor. Acá el Señor Jesús, sabiendo que Judas es el traidor, le lavó los pies. En unas horas después de esto, después de la Santa Cena, Judas vuelve para traicionarle a su Señor. ¿Y él, cómo le llama a él? Amigo. Wow. Por eso Dios es amor. Porque Él puede mirar a una persona malvada, pecador, y decirle, amigo, porque te quiere. El Señor Jesús vino a este mundo pecaminoso no por su belleza, porque belleza tenía en el cielo. No por gente amable, vino por pecadores. En el cielo ya tenían ángeles que le adoraban, ángeles santos. Entonces el Señor Jesús vino para gente pecadores. Fue el Hijo Santo de Dios y Él se arrodilló. ¿Te imaginas esto? Dios encarnado se arrodilló. El creador del mundo, dice Juan capítulo 1, dice Colosenses capítulo 1, y se lavó los pies de sus discípulos. Y uno de ellos sabiendo que era un traidor. Y los demás le abandonaron cada uno. Juan aguantó en la cruz por un rato, pero cuando era tiempo de sepultarle, ni él estaba ahí. Y Él le lavó los pies. No me digas que alguien te lastimó. No digo que no has sufrido y tuviste dolores en tu vida.
pero no me digas eso después de leer ese pasaje y decir, ay de mí. Tu Señor sabe lo que es. No sé si es tu Señor, porque es tu Señor solamente si eres salvo. Pero no me hables de dolor, ni tristezas, ni injusticias cuando pensás en el Señor Jesús. Él lavó los pies de esa gente. Entonces, dos cosas de un sentido como dos extremos. Le voy a decir algo también para darle un poco de contexto. Los evangelios registran que el Señor Jesús enseñó en el templo. Lo que pasó es así. Él entró al templo el primer día y vimos que él tumbó las mesas, sacó lo que estaban vendiendo palomas. ¿Por qué? Porque imagínate esto, te vas al templo y hay todo tipo de ganado, todo tipo de animales, todo tipo de ventas de cosas. No podía usar acá, dimos una ofrenda, pero en el templo hacían de otra manera. Monedas del mundo no se consideraban santos. Tenías que ir a un cambio para cambiarte a una moneda que aceptaban en el templo. Entonces ahí en el templo, ahí andaban gente, dámelo por menos, dámelo por más, discutiendo por el dinero ahí. Y después tenías que ir porque era un negocio realmente, porque el sacerdote determinaba si el sacrificio era limpio o no. Ustedes que conocen algo de la Biblia, ¿se recuerdan cuántos días tenía que esperar para el Cordero de la Pascua? Sí, 3 días esperaban para ver si era, disculpe, a lo mejor era 4, debe ser que era 4. Y entonces inspectaban, miraban que era limpio. Entonces imagínate todo ese ganado, toda esa gente discutiendo sobre el dinero, ya se perdió el sentido de lo que era el templo. Bueno, y entonces cuando Jesús se fue a predicar, no predicaba como yo estoy acá en un púlpito adentro. Si podés ver, estos son los escalones de un lado. Ahora el templo no existe, pero acá están los escalones a donde era el templo, al cimiento donde está el templo. Si te das cuenta, todos los escalones no son iguales. Así acostumbraba en esa cultura. Estaba afuera, había un escalón amplio y entonces él al aire libre, el sacerdote, en este lugar el Señor Jesús predicaba y había algunos escalones abajo donde se podían congregar y después uno más largo, y así hacía. Entonces, el Señor Jesús tuvo cientos, tal vez miles de personas que le oían ahí. Y entonces ahí, si alguien predicaba mal, le puede decir al sacerdote, no está bien lo que está diciendo, porque así dice la Biblia, y tal dice la Biblia. Pero cuando Jesús predicaba y le reprendía a ellos no podían decir nada, porque él, más de 300 de profecías, él lo estaba cumpliendo. Y él le decía a ellos mismos, ustedes me van a matar, ustedes me van a crucificar, pero después del tercer día resucitaré de nuevo. Le digo otra cosa, la Santa Cena del Señor Jesús no lo hizo acá, se apartó. Lo hizo solamente con sus discípulos, ni con su madre lo hizo. La Biblia dice que solo con sus discípulos, los que le seguían a él. Y entonces vamos a mirar, entonces, 2 puntos realmente verdaderos. ¿Qué vemos? Verdad y humildad. ¿Qué era importante para el Señor Jesús en esa última semana? Verdad y humildad. Verdad y humildad. ¿Por qué verdad? Porque entró al templo y a veces yo creo que el Señor Jesús tenía el corazón quebrantado. ¿Cómo vas a mentir a la gente? Porque así hacían los fariseos. Era más importante el negocio y sus tradiciones que lo que decía la Biblia, que la verdad. Y entonces Jesús demostró 2 cosas importantísimas en su última semana. La importancia de verdad cuando echó a los vendedores del templo y la importancia de humildad cuando se agachó, se arrodilló y lavó los pies de sus discípulos. Yo creo que eso es un clave para, si eres un cristiano, no, es un clave para tu vida, porque no puedes ser salvo sin eso y yo no creo que puedes caminar en victoria sin eso tampoco. Entonces, no hay contradicción en estas cosas. El Señor Jesús fue humilde cuando entró al templo y lo limpió. ¿Por qué? Porque, como Él dijo, era casa de Él. Hay lugares donde yo no tengo derecho a entrar y limpiar, pero Jesús tenía todo el derecho en el mundo a entrar al templo y limpiarlo, porque era suyo. Dios instituyó el templo para adorarle a Él. Sin embargo, los sacerdotes torcieron la religión para que no parezca como lo que Jesús estableció.
Mis bisabuelos, yo no sé si ustedes saben, pero yo tenía un abuelo que era un sacerdote, un bisabuelo que era sacerdote. Y mi padre y mi abuelo hicieron la decisión: yo no voy a ser parte de esa tradición más, de esa religión más. Mi padre una vez fue a visitar a algunos parientes que eran parte de esa otra religión, y ellos en el parte del mundo donde eran mis padres, si no eres parte de la religión del Estado, eres como un traidor. Le preguntaron a mi papá: ¿por qué no eres de la religión de tu padre, de tus abuelos? Y mi papá le dijo: ¿qué es más importante, ser fiel a Dios o ser fiel a una tradición? Entonces está mejor estar en contra de tu país y estar bien con Dios, aunque yo creo que un buen cristiano va a ser un buen uruguayo también. Entonces una persona tiene que hacer una decisión y decir: ¿sabes qué? Yo voy a afirmarme a la verdad, porque Dios es la verdad, ¿no? Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces eso significa, si yo acepto y quiero la verdad, requiere que yo rechace las mentiras. Por eso el Señor Jesús echó y tumbó las mesas y echó a los que estaban vendiendo palomas ahí adentro. No porque odiaba el templo, pero odiaba lo que religión hizo al templo, la religión de este mundo. Los sacerdotes torcieron la Biblia para enfatizar otras cosas. Entonces es importantísimo ser fiel a Dios. Sabes que en otras partes del mundo gente paga un precio para ser un cristiano, mucho más que acá. Cristo demostró que era más importante mantenerse fiel y cerca a Dios que a cualquier tradición. Jesús hasta se opuso a los que engañaban, le enseñaban falsedades, y yo agradezco a Dios. Yo no creo que somos la única iglesia que enseña el evangelio puro. Yo creo que hay otros y yo estoy agradecido por cada uno, pero al mismo vez, si yo amo la verdad, yo voy a rechazar mentira. Y no es porque odio a gente. ¿No le parece que el Señor, que Jesús, quisiera que esos sacerdotes sean salvos? Obviamente que sí. Él vino para salvar el mundo, vino a salvar a todos. Pero Él amaba la verdad tanto que Él iba a demostrar lo que era mentira. Anteayer fui a visitar un hombre y me pidió que venga a su casa. Hablé con él, le compartí el evangelio. Él vino para que yo venga y maldiga a su vecina, que reprende demonios y haga eso en su casa. Y yo le dije la cosa que él necesitaba más que cualquier cosa. Yo le dije que el apóstol Juan dijo a los creyentes en su epístola, en capítulo 4 y versículo 4, que más grande es el que está dentro de ti que el que está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y entonces la necesidad de él era aceptar a Cristo. Yo no digo esto para ser rudo. Ese hombre ha ido a una iglesia grande acá por más de 25 años. Nunca oyó el evangelio antes. ¿Qué te parece? Qué triste, ¿no? Es importantísimo que el mundo conozca por qué Cristo vino y por qué vino y tumbó mesas y quitó palomas cuando había lugares que hacían su templo un negocio, cuando alababan a sus tradiciones en vez de en humildad adorar a Dios. Yo quiero eso acá. Nosotros estuvimos, y me alegra que estamos orando por avivamiento, pero avivamiento va a comenzar cuando gente como nosotros tenemos un corazón quebrantado por nosotros y nuestro pueblo y decimos: Dios, úsame, estoy podrido de esta carne, Dios, ayúdame, por favor. No va a comenzar por un gran show, no va a comenzar con reprender demonios, va a comenzar cuando cristianos dicen: basta de este mundo. Dios, cómo yo te necesito. Yo no quiero jugar más, yo te quiero conocer. ¿Sabes que ese hombre no quiso una porción de la Biblia? No tenía uno y no quería uno. ¿Qué te parece? Si eres un cristiano, debes amar este libro. Varios de nosotros tomamos el desafío de leer la Biblia en un año. ¿Has leído la Biblia antes, desde el principio hasta el final?
espero que sí, que si has conocido al Señor por cualquier tiempo, con 13 minutos al día podés leer este libro del principio hasta el final en un año. ¿Sabes qué? No lo vas a entender todo. Yo no lo entiendo todo. Yo ayer y anteayer leí algo y dije, wow, ¿qué es eso? ¿Cómo es eso? Pero te digo algo con certeza, vas a entender mucho más que entendés ahora. Si alguien te dice que entiende toda la Biblia, te está mintiendo. Pero te juro que Dios te va a cambiar y vas a conocer cosas con certeza si abrís la palabra de Dios y que Él te hable a ti. Entonces, Dios ama la verdad. ¿Qué hiciera Dios si vendría a nuestro templo? Espero que estaría contento. Ahora, diciendo eso, ¿qué hiciera Dios si fuera a otros templos? Ay, no sé. Yo creo que tal vez hace la misma cosa que hizo en el primer siglo, ¿no te parece? Si no están adorando a Él, si no glorifican a Él, si no tienen el Evangelio de Cristo, ¿para qué sirve? Entonces Jesús también demostró una humildad increíble en lo que Él hizo. Pero sabes que para cualquier persona en la Biblia, seguirle a Dios, yo no tengo ningún remordimiento, yo no siento ninguna pena por decisiones de seguir al Señor con mi vida. Pablo tampoco, no sé si conoce algo de la historia del apóstol Pablo. Él parece que era un miembro del Sanedrín en Jerusalén, bien dicho como uno de los gobernantes ahí. Un hombre importante. Debe ser que también siendo un hombre importante tenía un buen sueldo. Pero él cuando conoció a Cristo, cuando caminaba o cuando iba rumbo a Damasco, conoció a Cristo. ¿Y sabe lo que hizo? Él dejó eso a un lado para difundir y seguir a su Señor. Eso era lo más importante para él. Y muchas veces pasaba con poco. Él no pensaba que alguien le debía algo. Él pensaba que mientras que yo sigo a Dios voy a estar bien. Pablo dice en Filipenses capítulo 1, 21, dice, porque para mí el vivir, y tenemos un corito que cantamos los jueves, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sabes que ninguna vez, nunca vas a tener remordimiento de seguir a Cristo. Nunca, nunca. No hay personas que siguieron a Dios, se rendieron a Dios y dicen, ¿sabes qué? Qué pena que hice eso. No pasa, no existe. No vas a encontrar la persona que ha hecho eso. Yo leí un libro hace poco de los últimos dichos de ateos y de algunos cristianos, y qué feo es las últimas palabras de algunos ateos antes de morir, el terror que tienen. Pero qué lindo es leer algunos testimonios de algunos cristianos cuando mueren. Leí el testimonio de Susana Wesley, que tuvo varios chicos, pero dos de sus hijos fueron predicadores importantes. Y las últimas palabras de ellas eran de linda. Ella sabía dónde iba, tenía la certeza de Dios de dónde iba. Nosotros podemos tener un gozo de seguir al Señor. ¿Por qué? Porque no vivimos para este mundo. El problema de esos fariseos, el problema de esos que vivían en el templo, tenían sus tradiciones y vivían para este mundo. Y Jesús, ¿le parece que Jesús se sintió lástima por lo que Él hizo? Hebreos 12:2 dice que Él anticipaba el gozo del otro lado de la cruz. ¿Sabes que Pablo no está arrepentido? ¿Sabes que le ejecutaron a Pablo? Él no está arrepentido por eso. Él está con nuestro Señor. Dio su vida para el Señor y para Él era lo mejor. Él no lamentó su decisión. Creo que todos nosotros vamos a decir que el dinero no es la cosa más importante en la vida. Sin embargo, ¿no te parece que la mayoría de la gente vive para el dinero? ¿Para las cosas pasajeras? Gloria a Dios que están en la iglesia hoy. Me alegra. ¿Te parece que si más gente no vivían para el dinero, hubiera más gente acá? ¿No te parece? Hay gente, debe ser, algunos de tus vecinos dicen, ¿qué estás haciendo en la iglesia? ¿Para qué estás ahí? ¿No? La mayoría de este mundo está lejos de Dios. Gloria a Dios por algunos que son tiernos. Y si vivís para este mundo, eso es un ídolo. Si vivís para el dinero, eso es un ídolo. Mira, cuando Moisés se fue y le dio a los israelitas los 10 mandamientos, los israelitas a poco tiempo adoraron a un becerro de oro. En poco tiempo. Inclusive querían llamarle el mismo nombre que antes. Entonces,
Pensá esto, el pueblo de Dios, Dios le dio los mandamientos para seguir y a pocos días, ¿qué hicieron? Rechazaron esos mandamientos y adoraron a ídolos. Le llamaban a Dios igual que antes. Sí, este es nuestro Dios, lo adoramos de otra manera ahora. ¿Y Jesús qué hizo? Jesús le dijo, ¿sabes qué? Eso es una manera falsa de adorarme. Eso es una manera falsa. Esto no sirve para nada. ¿Cómo vas a aprovechar y llegar a mí como si ir a Dios es un negocio? ¿Sabes que hay alguna gente que creen que pueden estar bien con Dios con dar una... ¿Te parece que Dios necesita tu dinero? ¿Es pobre? Nosotros tomamos una ofrenda para demostrar que somos agradecidos. Si está de visita, esto es más para la gente que viene fielmente. Pero Dios no necesita algo que tienes. Pensás que le podés decir, bueno, Dios, yo quiero que me aceptes al cielo. ¿Cuánto me cobras? Él no necesita nada que tienes. Pero Dios va a recibir un corazón quebrantado y humilde. Pero ahí en el primer siglo, lo más importante para ellos parece que era el negocio, este mundo. Pablo sabía y los cristianos sabían que lo más importante es vivir para el cielo, para lo eterno, para conocer al Señor Jesús personalmente. Y yo creo que estos son los dos requisitos para la salvación. Conocer la verdad. Yo estaba hablando con alguien hoy. Lo más importante es la gente dice tener fe o ten fe. Pero yo, ¿en qué? ¿Puedo tener fe en cualquier cosa? Yo tengo que creer la verdad. Si yo le digo a ustedes, esta semana que viene yo voy a armarme un becerro de oro y lo vamos a adorar. ¿Qué le parece? Muy bien. Lo vamos a llamar Dios igual que antes, usar la misma Biblia. ¿Qué le parece? Está mal, ¿no? Bueno, ¿no le parece que hay gente hoy en día que fueron igualmente engañados como fueron en el primer siglo? Los salteños son mucho más sabios que los judíos en ese sentido. Hay gente engañada hoy igual que antes. Por eso nosotros tenemos que aprovechar y recibir la verdad. Porque ahí, hace 3.500 años atrás, ellos le llamaban Dios. Debe ser que lo llamaban Jehová igual que antes. Pero no era. Que el primer mandamiento, adorar solo a Dios. Y el segundo, no tengas ídolos. Entonces nosotros igualmente tenemos que ser amadores de la verdad. Por ejemplo, le doy un ejemplo. Es importantísimo el objeto de mi fe, ¿no? No puedo decir, bueno, cualquiera es Dios mientras que cree en Dios. Aquí está mi hermosa esposa, que le quiero tanto. Ella es muy especial. Le quiero mucho. Si yo llamo a otra mujer Tricia, ¿esa mujer es mi esposa? No, no es. Esa es mi esposa. Gracias a Dios. Entonces, si yo adoro a Dios así como yo quiero, le llamo como yo quiero y aprovecho y me arrimo y en mi mente pienso cualquier cosa, ¿eso es Dios? Dios echó del templo gente que pensaban así. Dios echó del templo gente que se acercaban y aprovechaban a Dios de una manera que Jesús no quería. Entonces la verdad es importantísimo. Jesús dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. La verdad es importantísimo. Entonces hubo engañadores hace 3.500 años atrás. ¿No te parece que hay engañadores hoy? Pastor, ¿por qué sos tan malo? ¿Te parece que la gente de Salto hoy no pueden ser engañados? ¿Qué hiciera Jesús si entraría a un templo lleno de mentiras? ¿Qué te parece? ¿Qué hizo en el primer siglo? Yo amo a la gente, creo que ustedes lo saben. Daniel me quiso salir conmigo ayer y hoy tuve el privilegio de ir ahí en la feria a hablar con gente sobre el Evangelio. ¿Qué es lo que iría Jesús a un engañador? ¿Sabes qué? No es como, cree lo que quieras. Lo que tú crees, lo que yo creo, me va a afectar eternamente, ¿no? El que tiene el Hijo tiene la vida. El que rehúsa creer en el Hijo de Dios no tiene la vida, mas la ira de Dios está sobre él. ¿Crees eso? Entonces, si yo estoy creyendo en un Dios falso, ¿dónde voy a terminar? Acuerdo de eso. La ira de Dios, el infierno, ¿no?
Por eso nos debe enojar tanto una mentira. Nosotros no debemos decir, ay, mientras que creen en Dios. No, Señor. Esta sociedad está llena de mentiras. Y nosotros como cristianos debemos decir, esto es la verdad. ¿Cómo voy a recibir cualquier porquería que alguien lo comparte? Si alguien dice que mientras sigo algunos mandamientos puedo estar bien con Dios, ¿cómo voy a aceptar eso? Mi Señor murió y la semana antes que Él fue a la cruz, Él vació el templo de engañadores. ¿No te parece que la verdad debe ser importante para nosotros? Es importante. Entonces, para amar a Dios, debo amar la verdad. Y si amo la verdad, voy a rechazar mentiras. Entonces, algunas ideologías están lejos de Dios y nosotros debemos solamente recibir la verdad. Yo estuve en algunas iglesias, yo en la iglesia, hay varias iglesias donde yo iba antes, nosotros tomamos la ofrenda en una canasta y está bien, no hay nada malo con eso. Pero yo estuve en varias iglesias donde se toma en un plato de madera o de bronce. ¿Han visto eso antes? Y yo no estoy hablando ahora del dinero, pero yo creo que la actitud del cristiano debe ser, lo que me gusta de esos platos es que si lo pones en el suelo, podés pararte ahí adentro, ¿no? Y la actitud del cristiano debe ser así, yo creo. Como yo digo, no hay ningún negocio con Dios, pero cuando Dios pide, ¿qué me vas a dar? Yo creo que el cristiano debe tener la actitud, aquí estoy, Señor. Y ahí, si pudiera poner el plato y pararme ahí, aquí estoy, Señor. No es que voy a decir, bueno, te doy 1 hora el domingo, o te voy tal y tal cosa. Es decir, Dios, tenés todo de mí, yo te quiero. Digo eso porque esa es una actitud de humildad. ¿Qué Dios acepta? Dios no acepta que alguien diga, bueno, yo soy mejor que fulano, yo voy a la iglesia, yo hago bla, bla, bla. Dios acepta un corazón quebrantado para la salvación. La Biblia es claro, todos somos pecadores. No hay un justo, ni aún uno. Y si eso es cierto, entonces lo que Dios requiere es un corazón quebrantado que reconoce, puedo ser salvo. Dios sálvame y Dios va a salvar un alma así. Y yo creo que una persona con una actitud así va a decir, bueno, Dios, si tendría un plato de ofrenda, uno que se para ahí adentro y dice, ¿qué quieres de mí, Dios? Yo no merezco tu salvación. Acuerdo a la Biblia, la paga del pecado es muerte. La segunda muerte es el infierno, lo que dice la Biblia. Acuerdo a la Biblia, pecadores merecen el infierno. Y si yo soy honesto con mí mismo y con Dios, yo lo merezco, Dios. Yo merezco el infierno. Sálvame. Y ya que me salvaste, lo que quieres de mí podés. Te amo. No merezco lo que hiciste para mí. Pero quiero el privilegio de ser llamado tu hijo, de que me uses a mí. No merecemos la bondad de Dios, la bondad que Él nos muestra, pero debemos tener la actitud, Dios, úsame. Esa actitud de humildad, ¿qué quieres de mí, Dios? No lo merezco, pero qué privilegio de ser llamado un hijo de Dios. Estaba hablando hace poco con alguien sobre algún futbolista importante. Imagínate por la eternidad ser conocido como un hijo de Dios. Importante, ¿no? Imagínate si sos el hijo de un presidente, ¿no? Y no olvídate de eso. Imagínate ser el hijo de Dios. De acuerdo, Juan capítulo 1, versículo 12, la Biblia dice que podemos ser hechos hijos de Dios. No nacemos, no todos son hijos de Dios, pero podemos ser hechos hijos de Dios. Podemos recibir a Cristo y ser hecho un hijo, ser adoptado por Dios. Yo estoy preocupado cuando gentes se autoproclaman cristianos, pero nunca hacen nada para Dios. Nosotros sabemos que la salvación no es por las obras, pero ¿no te parece que si alguien salva tu alma eterna vas a estar agradecido? Yo conozco un hombre de Inglaterra años atrás, era atleta, creo que en las Olimpiadas, y él estaba cerca al mar y era un día frío y no sé si se tumbó un barco y él se puso a nadar, a salvar personas.
Y no sé cuántas lo trajo de vuelta. Y al final el hombre terminó paralizado porque, bueno, por el frío que padeció. Y entonces una vez le hicieron una entrevista y le dijo, ¿cuánta gente volvieron para agradecerle? ¿Sabe lo que él dijo? Ni uno. Si Dios salva tu alma eterno, ¿no merece algo? ¿Tu alma vale algo? Sabemos que la salvación no es por las obras, pero qué vergüenza si Dios te da vida eterna y decís, bueno, tengo mi boleta al cielo, con eso basta. Yo tengo que dudar ese tipo de salvación. Dios te lo da. Dios es muy... Qué bien que yo no soy Dios, ¿no? Porque yo tendría que dudar a veces, como alguna gente actúa a Dios. Pero si Dios me salva, yo debo tener esa actitud de humildad, decir, Dios, ¿qué quieres de mí? Qué bueno que sos, Dios. A pesar que qué malo que yo soy, qué bueno que sos. Y tener esa actitud de servicio. El día de mañana vamos a estar parados delante de Dios. ¿Qué quieres que Él diga? Que Él diga, bien, buen siervo y fiel. O que diga, ¿cuántos años fuiste un cristiano? ¿Qué hiciste para Él? Estoy agradecido por todos los que sacrificaron esta tarde para cantar, para enseñar, para dar una poesía, para hacer lo que han hecho hoy. ¿Sabes que hay cosas que hacer para el Señor, no le parece? Tenemos folletos, siempre tenemos folletos y Juan y Romanos atrás. Tus vecinos necesitan conocer al Señor, ¿no le parece? Tus compañeros del trabajo lo necesitan conocer, ¿no le parece? Sería lindo que no sería solamente mi hija y mi hijo enseñando la escuela dominical, ¿no le parece? ¿No le parece que acá entre algunos cristianos hay alguien que podría servirle al Señor y que esas almitas ahí reciban a Cristo? ¿No te parece? Hay oportunidades, ¿no? Imagínate lo pongo de esta manera, te vas de la casa por un mes y encargas a un albañil. Dice, quiero que hagas todo este trabajo mientras que no estoy en casa. Le pagás los materiales, le pagás mano de obra, asegurás que tiene todo lo que necesita, te vas por el mes y volvés después del mes y ves que no hizo nada. ¿Qué hiciste? Bueno, ¿qué Dios diría de algunos cristianos? Que nos da su espíritu, nos da todo lo que necesitamos para servirle a Él. ¿Sabes que las cosas que nos distraen acá no van a servir para nada en el cielo? ¿No te parece? ¿Sabes que yo creo que la Biblia enseña que algunos van a pasar vergüenza en el cielo? Yo lo creo. El cielo no va a ser lo mismo para todos. ¿No le gustaría que Dios te mire y te diga, bien, bueno, buen siervo? Yo quiero oír eso y quiero que Dios diga lo mismo para ustedes. Que tenga esa actitud rendido a Él. Apocalipsis 22:12 dice, he aquí yo vengo pronto. El Señor Jesús vuelve pronto. No sé si va a volver hoy o en 100 años, pero va a volver pronto. Sabes que el 99% de las profecías de este libro ya se cumplieron. Él podría venir hoy. Sería bueno que Él venga cuando estamos en la iglesia, ¿no? Y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Esto es para cristianos, no para incrédulos. Dios va a dar una recompensa para los cristianos. ¿Qué hicieron para Él? ¿Qué hiciste para Él?